Muy bien, ¿cómo están chicos? Buenas noches. ¿Se escucha bien el audio? Por favor, si alguien puede Sí, doc. Sí, hacerlo. doctora. Sí, doctora. Muy bien, chicos. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Primeramente, darles la bienvenida a la materia de cirugía 1. Ustedes ya están en cuarto año, así que vamos a ir revisando los temas más importantes que básicamente va a ser la introducción para que ustedes puedan llevar el próximo año cirugía 2. Soy la doctora Lisette Fernández, tengo la especialidad de cirugía general. Actualmente trabajo en emergencias. Bueno, en realidad ya trabajo por lo menos unos 8 años en el servicio de emergencias, atendiendo tanto los pacientes que llegan en general a cualquier servicio de emergencia, como resolviendo también los casos que son quirúrgicos, ¿no? Especialmente la parte abdominal, las situaciones de emergencia. Como docente, chicos, ya llevo, creo que este ya es mi quinto año de docencia, así que espero que ustedes entren en confianza conmigo y si tuvieran alguna duda en el transcurso de avance del tema, por favor, sin miedo, pregunten. Si tenemos que repetir varias veces un concepto, lo vamos a hacer. Lo primordial, chicos, es que, bueno, por lo menos yo en mis avances siempre les voy recalcando qué cosas son importantes y qué cosas deben saber. Sabemos que obviamente llegando al internado muchos se olvidan hasta lo más básico. Entonces siempre trato de puntualizar porque así como trabajo ya más o menos los 8 años en hospital de tercer nivel, también he tenido un sinfín de estudiantes internos y también estamos, bueno, todos los médicos ahí estamos a cargo de la formación del posgrado, es decir, los residentes que también están haciendo la especialidad en cirugía y conozco, por lo menos puedo decir, cuáles son las principales falencias que tienen. Sí, es cierto que no van a llegar con el 100% de conocimiento al internado, pero hay cosas que sí o sí tienen que saber. Y uno de estos temas, que tal vez es el más álgido para muchos por la dificultad de la comprensión, es justamente el manejo de líquidos y electrolitos. Si bien es complicado, van a ver que es bastante puntual y sencillo, tomando en cuenta algunos criterios. Y esto les va a facilitar mucho a ustedes, incluso cuando lleguen a egresar. Algunos pueden que lleguen a hacer la especialidad y otros puede que se queden todavía un tiempo trabajando y muchos lo van a hacer desde su área, ¿no? Como médicos generales. Y estos son conceptos básicos que ustedes tienen que manejar para poder dar incluso indicaciones a los pacientes que van a atender. Porque los médicos estamos para eso, ¿cierto? Poder hacer un buen diagnóstico y después de hacer el diagnóstico iniciar el tratamiento. Obviamente lo vamos a hacer en esta materia desde un enfoque quirúrgico, que no es lo mismo un paciente del área de medicina interna, por así decirlo, los pacientes diabéticos, hipertensos. Como tampoco es lo mismo manejar un paciente quirúrgico, adulto sin patologías de base, versus aquellos pacientes que son quirúrgicos y que tienen una patología de base. Entonces, si se dan cuenta, vamos a ir ya un poquito aplicando la clínica, es decir, vamos a obtener todos los conocimientos teóricos y a su vez estos conocimientos teóricos lo vamos a poner en la práctica. No solo nos vamos a quedar con la letra muerta. Sí tienen que memorizar, evidentemente, para los exámenes algunos datos, pero van a ver que en su mayoría son conceptos tan concretos, chicos, que ustedes van a llegar a asimilarlo de tal manera que no va a ser necesario que vayan repasando y repasando, sino que ya lo van a tener consolidado para poder aplicarlo el día que vean pacientes. Es más, los que estén haciendo sus rotaciones prácticas igual van a tener la oportunidad de ver cuán aplicable es todo lo que vamos a revisar ahora en la teoría. ¿Sí? Entonces vamos a empezar desde lo más básico y vamos a ir avanzando a temas mucho más dinámicos, con más casos clínicos cuando lleguemos a la TLS y demás. Entonces, por favor, cualquier duda que tengan, sientan la confianza desde el inicio de poder decirlas, chicos. No se guarden, sé que a veces hay temor de participar, tenemos el chat para los que no pueden activar sus micrófonos o están todavía un poco tímidos, pueden hacerlo, ¿ya? Entonces, por favor, siéntanse en la libertad de hacer las preguntas que ustedes gusten. Otro aspecto a tocar, chicos, es la bibliografía. A mí me gusta manejar
varias bibliografías. Por eso es que van a ver en algunas de las diapositivas que voy sacando y extrayendo las cosas más importantes de diferentes textos. Como base bibliográfica para su examen, yo les recomiendo el Savistton y los que tienen el Schwartz, perfecto, no hay ningún problema. Siempre nos vamos a ir complementando un poquito con estos dos referentes bibliográficos y obviamente ya como una especie de colación ya les voy a ir comentando de otras bibliografías para el que guste ampliar más el tema que vamos a revisar. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Doc, ¿puede volver a revisar la bibliografía de la principal, la de base, porfa? Savistton y el Schwartz, cualquiera de los dos. En el Gracias, Doc. examen, no se preocupen, siempre trato de que la pregunta que voy a sacar esté en ambas bibliografías, para que no haya el inconveniente de que yo tuve el Savistton y el examen entró todo de Schwartz o viceversa. No hay esa situación, así que cualquiera de las dos bibliografías se complementan y las preguntas siempre van a ir en base a que estén en ambos libros, ¿no? Para que no tengan dificultad. Doctora, buenas tardes. ¿Será que en sus diapositivas sale escrito la bibliografía? Porque no sé cómo se escribe, la verdad. Ya, perfecto. Se los voy a enviar. Háganme un favor, chicos. Tienen, bueno, sé que están empezando recién las clases teóricas, pero yo necesito que creen un grupo de WhatsApp, por favor, o ya tienen grupo. Tenemos uno, pero es como solamente de estudiantes. Ya, quiero que por favor tengan otro grupo y me incluyen. Voy a dejar ahorita en el chat mi número de teléfono, por favor. Esto sobre todo, chicos, porque como les acabo de mencionar, trabajo en emergencias. Entonces, alguna vez, por ejemplo, hoy estaba, bueno, los lunes hago turnos, pero siempre puede ocurrir algún percance, ¿no? Que se me prolongue la cirugía o llegue a una cirugía de emergencia y no pueda alcanzar a las teóricas para que no se conecten en vano. No suele ocurrir, es muy raro las veces que suspendo clases, muy excepcionalmente, realmente en casos muy extremos lo hago, pero por favor, ahí tienen mi número, si pudieran agregarme en un grupo, sería ideal para que nos vayamos contactando y ahí les voy a pasar la bibliografía, ¿ya? Y además también va a estar abierto el chat por si tienen alguna duda respecto al tema. Otra pequeña aclaración, chicos. Una vez que tengamos el grupo, todos se escriben en el grupo. No hay consultas extras fuera del grupo. No respondo chats privados. ¿Ya? Cualquier duda que tengan referente a la bibliografía, referente al tema, al avance del tema o alguna consulta que tengan referente al tema que avancemos, va a ser directamente en el grupo, por favor. Alguna vez, bueno, ya el último año no tuve ese inconveniente, pero alguna vez me escriben en privado para preguntarme, por ejemplo, el temario para el primer parcial, segundo parcial. Entonces, no lo considero correcto, ya que si hay esa pregunta, pueden hacerlo en el grupo y aclarar, yo poder aclararles a todos, no solo a uno ni dos que me escriben en privado, sino en el grupo, por favor. No hay mensajes en privado. Esa pequeña aclaración, por favor, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, creo que ya no hay preguntas. Vamos a empezar entonces, por favor, con la asistencia. Traten de no faltar. Las diapositivas igual, chicos, están ya en la plataforma. Una vez que lo subo, se queda ahí, así que también tienen acceso como consulta para que ustedes puedan revisar los temas. ¿Está bien? Vamos a empezar entonces, por favor, con la lista. Estén atentos. Álvarez Andrea. Amorim Beatriz. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Ampuero Marco. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Arancibia Camila.
Presente, doctora. Buenas noches. Arévalo Carlos. Presente, doctora. Buenas noches. Arzabe Camila. Presente, doc. Buenas noches. Barbato Fabricio. Presente, doctora. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha. Caso Estefanía. Presente, doctora. Buenas noches. Castro Homero. Do Amaral Daine. Presente, doctora. Dos Santos Juliana. Presente, doctora. Buenas noches. Encinas Fernando. Encinas, presente, doctora. Escobar Esther. Presente, doctora. Buenas noches. Farfán Brian. Presente, doc. Buenas noches. Fernández Marco. Ferreira Freddy. Presente, doctora. Flores Saraí. Presente, doctora. Flores Belén. Presente, doctora. Buenas noches. Flores Carolina. Galindo Andrés. Presente. Gamboa Noelia. Presente, doctora. Buenas noches. García Cristian. Presente, doctora. Buenas noches. Hinojosa Graciela. Huaynoca Daniel. Presente, doctora. Guaita Frank. Presente, doctora. Lastra Cintia. Presente, doc. Buenas noches. Limpias Alex. Presente, doctora. Llamoca Leila. Presente, doctora. Buenas noches. Luciano Yarmiso. Presente, doctora. Buenas noches. Martínez Sebastián. Aquí, doctora. Presente. Nilipu Snipers. Presente, doctora. ¿Está bien pronunciado? Sí, doctora. Ya. Ocampo William. Sí, presente, doctora. Buenas noches. Olivera José. Presente, doctora. Pérez Vanessa. Presente, doctora. Buenas noches. Piero Lamelina. Presente, doctora. Buenas noches. Rojas Juan Pablo. Salgueiro Carlos. Presente, doctora. Buenas noches. Sarmiento Janet. Presente, doctora. Buenas noches. Sharifi Mohammad. Presente, doctora. ¿Está bien pronunciado igual tu nombre? Sí, está bien. Soria Luciana. Presente, doctora. Buenas noches. Taboada Cristian. Presente, doctora. Buenas noches. Terceros Natalia. Presente, doctora. Buenas noches. Vargas Diego. Presente, doctora. Buenas noches. Vargas Valesca. Vilches Kiara. Presente, doctora. Buenas noches. Villagra Fabián. Presente, doc. Buenas noches. Bizacho Diego. Presente, doc. Zambrana Natalie. Presente, doctora. Buenas noches. ¿Alguien que no haya llamado, chicos? Doctora Vargas Diego, ¿se escuchó el presente? Vargas Diego. Sí, Sí, doctora. sí. Gracias. Muy bien. ¿Alguien que recién haya ingresado y que no llegó a la lista? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Comenzamos entonces.
A ver, partamos por los objetivos de conocer el manejo de líquidos y electrolitos en el paciente quirúrgico. ¿Cuál creen ustedes, chicos, que es el objetivo? ¿O cuáles son los objetivos? ¿Qué creen que ustedes deberían saber de manejo en líquidos y electrolitos? Vamos a suponer que ustedes ya egresaron, están de turno, están en un servicio de emergencia o consulta externa y deciden hospitalizar a su paciente. ¿Qué es lo que deberían saber en cuanto al manejo de líquidos en este paciente? Saber sus requerimientos para así darle una apropiada tratamiento. Exacto. Entonces, un primer objetivo, ¿cuál es? Conocer el requerimiento básico, tanto en líquidos como electrolitos en el paciente. Ahorita estamos hablando en general, nos vamos a enfocar en el avance ya después a un paciente quirúrgico. Entonces, conocimiento de requerimientos básicos. ¿Qué otro aspecto se tiene que tomar en cuenta, chicos? Vamos sin miedo, chicos, no importa si se equivocan. La idea es que ustedes participen y aclaremos las dudas o confirmemos el conocimiento que ustedes tienen si están en lo correcto. Las pérdidas como la diuresis. Exacto. Así como tenemos que conocer los requerimientos básicos, tenemos que conocer también las pérdidas de líquidos y electrolitos en el paciente. ¿Qué otro aspecto? Ay, perdón. Los valores normales, doctora. Eso es algo importantísimo, chicos. Por eso les decía, muchas veces llegan al internado sin recordar siquiera los valores normales. Y eso es pecado. ¿Por qué? Ocurre que cuando llegan al internado les mando a recoger un laboratorio, van, los recogen y me entregan. Y la primera pregunta que les hago es, ¿y qué dice el laboratorio? Ah, no lo vi, no lo revisé. Y eso es una falla enorme porque se supone que ustedes cuando lleguen al internado pueden interpretar un hemograma normal. Y al conocer los valores normales, ustedes van a identificar qué es lo anormal, ¿cierto? Si ustedes saben el valor normal del sodio, del potasio, del cloro, inmediatamente al ver los valores del hemograma del paciente van a poder identificar trastornos electrolíticos, van a poder identificar trastornos de coagulación, van a poder identificar procesos infecciosos, procesos inflamatorios, procesos de, vamos a mencionar las anemias, por ejemplo, si tenemos un paciente con hemoglobina hematocrito bajo. Entonces, ustedes tienen que saber valores normales de laboratorios, como la tabla de multiplicar. Yo sé que si ahorita les pregunto, un 60% no va a recordar cuáles son los valores normales. Y peor aún, las unidades en las que se miden estos valores. Entonces, tarea para la siguiente clase, chicos. No sé cómo hacían, por lo menos yo cuando era niña recuerdo que cuando empecé a aprender la tabla de multiplicar, mi mamá me recortó un pedazo de la tabla de multiplicar que antes venía en la parte posterior de un cuaderno y tenía que llevar esa tablita a todo lado para memorizar la tabla de multiplicar. Y hasta el día de hoy no se me ha olvidado, imagínense, son muchos años, créanme que ya son muchos años y no se me ha olvidado. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Obviamente no se los van a colgar como a mí me colgaban como un collarcito, pero ténganlo en el bolsillo, chicos. Cuando estén yendo a su práctica, sáquenlo. Están en el trufi, en el taxi, estén en el parque o lo que sea, saquen y revisen. Por memoria visual también se llega a retener bastante información. Entonces, el primer consejo que les doy, tienen que saber como la tabla de multiplicar todos los valores normales, el hemograma completo, hemoglobina, hematocrito,
Tienen que saber cuánto es el valor de las plaquetas, glicemia, urea, creatinina, TP, INR y electrolitos. Ya después vamos a ver lo de los perfiles hepáticos, pancreáticos y demás. Entonces, primera tarea, ¿ya? No se olviden para la siguiente clase porque la siguiente ya vamos a llevar trastornos electrolíticos. Muy bien, entonces tenemos como primer objetivo requerimientos básicos en un paciente. Segundo, las pérdidas de líquidos y electrolitos en un paciente. Tercero, conocer valores normales, ¿cierto? ¿Qué otro aspecto hay que tomar en cuenta, chicos? Si el paciente tiene alguna patología de base, Doc. Perfecto, patologías de base. Y vamos a ver, sé que me van a decir, uy, pero no hay una fórmula para poder hacer las reposiciones de líquidos. No las hay. ¿En qué sentido les digo que no hay? Les voy a mostrar algunas fórmulas que son parámetros para poder hacer reposiciones. Pero estas fórmulas no son para todos los pacientes. Y ustedes mismos lo están diciendo. No todos los pacientes van a tener las mismas pérdidas de líquidos. No todos los pacientes tienen el mismo requerimiento basal en algunos compuestos, no en todos. No todos los pacientes tienen patologías de base. Si tenemos una fórmula específica, vamos a suponer, ahorita vamos a ver las fórmulas, este paciente requiere 3.000 cc de solución en 24 horas. ¿Qué tal si este paciente, obviamente por el peso y el requerimiento, son sus 3.000 cc, pero este es paciente cardiópata? ¿Le van a dar los 3.000? Tengan por seguro que este paciente va a ser una insuficiencia cardíaca congestiva. Si es un paciente renal, ¿va a tolerar la cantidad de líquidos que le estamos administrando? No. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a cometer iatrogenia. Entonces, otro factor importante y como objetivo principal es reconocer las patologías de base que tienen algunos pacientes. Excelente. Otro aspecto, chicos. Vamos, sin miedo. O voy llamando, chicos. A ver. No van a decir algunos. A ver, Cristian Taboada. ¿Qué opinas? Sí, doctora, como usted dijo, tenemos que saber los valores normales, las patologías de base, quizás algún medicamento, ¿no? Que podría estar afectando. Excelente, Cristian. Fármacos que el paciente pudiese estar recibiendo. Vamos a suponer que es un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva y para evitar la retención de líquidos están dándole al paciente diuréticos. Entonces, si yo no tomo en cuenta este aspecto en este paciente, voy a administrar los líquidos y como tiene un efecto adicional el diurético, voy a perder líquidos y no estoy dando el requerimiento basal de mi paciente. ¿Sí? Muy bien, chicos, en general muy bien. Espero que todos vayan perdiendo la timidez y vamos a ir avanzando, ¿sí? Entonces, ¿y para qué nos va a servir, chicos, conocer todos estos aspectos? Y que hay más, ahorita les voy a mencionar cuáles más. Porque es importante que reconozcamos todos estos aspectos principalmente para identificar trastornos hidroelectrolíticos en los pacientes. Si no identificamos estos trastornos, se va a retrasar la recuperación de los pacientes y va a ser como causa principal el aumentar la morbimortalidad en nuestro paciente. ¿Qué significa? Tengo un paciente con, vamos a suponer, ingresa con un cuadro de apendicitis aguda, que es la patología más común que vemos en emergencia. Vamos a suponer que es esta pacientita de la imagen, una paciente que está sobre los 70 años, posiblemente 80 años, ingresa con un cuadro apendicular. Si yo no tengo conocimiento de los trastornos hidroelectrolíticos, voy a aumentar los líquidos, vamos a suponer el cálculo normal que es de 3.000 ml, y comienzo a infundir a la paciente.
Al día siguiente ingreso a la cirugía, opero a la paciente, le hago su apendicectomía, cierro pared y va a su cama a recuperación. Al día siguiente la veo con edema bipalpebral, la veo con las manitos edematizadas, con los miembros inferiores edematizados y la paciente está en anuria. ¿Qué es lo que estoy provocando? Un trastorno hidroelectrolítico. ¿Y qué es lo que he provocado? Si hubiese manejado bien los líquidos electrolitos, lo más probable es que este paciente ya estaba con alta al día siguiente, pero al contrario, lo que voy a provocar es más retardo en su recuperación, porque tendré que comenzar a administrar diuréticos, tendré que bajar la dosis de líquidos, tendré que forzar la orina para evitar injurias renales y demás. Entonces, la buena identificación de los trastornos hidroelectrolíticos nos va a permitir que nuestros pacientes puedan recuperarse de manera favorable, reducir la estancia hospitalaria y por ende disminuir la morbimortalidad. ¿Por qué mortalidad? Imagínense que no haga un buen cálculo y este paciente además es cardiópata. Le aumenté líquidos, hizo un edema agudo de pulmón y falleció en la noche. Entonces vean la gravedad la que puede el desenlace de este paciente si yo no hago un buen aporte de sus requerimientos básicos, de no haber tomado en cuenta sus patologías de base, de no haber hecho mi monitorización en estos pacientes. Porque obviamente hay pacientes que no necesitan una monitorización estricta, estamos hablando de promedio de adultos entre los 20 y 40 años, versus aquellos pacientes que tienen patologías de base y además corresponden a la tercera edad, ¿cierto? Entonces, el manejo es diferente. Por eso es que les digo que no hay una fórmula específica para todos en general. La terapia de líquidos, chicos, tiene que ser la óptima, tanto en el preoperatorio, en el transoperatorio y en el postoperatorio. Todo paciente quirúrgico se divide en estas tres fases, porque vamos a tener un primer periodo antes de que el paciente ingrese a cirugía, donde vamos a poder hacer la evaluación integral del paciente. Es decir, aquí veremos si toma medicación, si tiene patologías de base, si está deshidratado. Puede que sea un paciente que llega con un síndrome diarreico y al mismo tiempo hizo una obstrucción intestinal alta y está con náuseas y vómitos profusos. ¿Qué es lo que tengo que esperar en este paciente? Primero, que haya pérdida de líquidos. Y segundo, que haya pérdida de electrolitos por los vómitos explosivos y demás. Si fuera el síndrome diarreico, obviamente por las diarreas también voy a tener pérdida de líquidos y electrolitos, ¿cierto? Entonces tengo que hacer una buena evaluación. Ahora, hay algunos que indican fórmulas para hacer reposición de líquidos en el preoperatorio por el tiempo que el paciente va a estar en ayuno. Vamos a suponer, este paciente que tiene obstrucción intestinal alta, difícilmente, chicos, les llega a un servicio de emergencia el mismo día o con pocas horas de evolución, ¿cierto? ¿Qué es lo que normalmente dicen los pacientes? Y es más, salen hasta en los memes, ¿cierto? Viene a la 1, 2 de la mañana con cuadros de hace una semana, un mes, 2 meses de evolución, ¿cierto? Y en la realidad es esa, chicos. Nos llegan pacientes que están con náuseas, vómitos, pérdida de apetito de hasta 3 días, 4 días, 5 días, hasta una semana en algunos casos. Claro, no la misma patología, pero tienen ese tiempo de evolución. ¿A qué voy con esto? De que este paciente que obviamente no ha estado con buena tolerancia oral, no ha recibido líquidos ni alimentos. Vamos a ser un poquito más condescendientes con los pacientes. Vamos a suponer que simplemente pasaron 24 horas. En 24 horas el paciente estaba vómito y no ingirió ni líquidos ni alimentos. ¿Qué es lo que se debería hacer según algunas referencias bibliográficas? Compensar el periodo de ayuno, es decir, reponer lo que el paciente perdió en las 24, en las 48 horas. Sin embargo, este punto está en controversia y lo vamos a ver en el otro tema que es respuesta metabólica al trauma, en la que si bien el paciente ha tenido en una primera instancia déficit de líquidos y electrolitos, el cuerpo fisiológicamente se adapta, es decir, llega a un periodo de compensación donde no necesariamente hay una pérdida profusa que hay que reponer. No sé si me dejo entender. ¿Qué significa esto? Que no porque esté 48 horas
de ayuno, yo voy a administrarle, estamos con esa cifra de 3.000 ml 24 horas, no le voy a administrar 6.000 para poder reponer sus 48 horas, ¿cierto? No, ¿por qué? Porque hay una respuesta fisiológica del organismo que evita justamente que el paciente pierda esos más de 5.000 ml en 48 horas. Entonces, es bueno que en el preoperatorio sí se considere el tiempo de evolución, pero al mismo tiempo hacer la evaluación. Y para hacer la evaluación tenemos varios parámetros. ¿Cuáles son estos parámetros, chicos? Para ver la cantidad o la volemia en el paciente y poder decir, ah, este paciente está hemodinámicamente estable. ¿Qué parámetros se miden para poder evaluar a este paciente en esta fase preoperatoria? ¿Cuáles creen que son? ¿Podría ser el IMC del paciente? Ya, para ver el peso y demás, eso es un buen dato. Voy a anotarme para ir aclarándoles. Un segundito. Uno, el peso. Pero para decir que está hemodinámicamente estable, y van a ver ustedes cuando lleguen a hacer sus historias clínicas, es común, ¿no? Poner al examen físico, consciente, orientado, hemodinámicamente estable. ¿En base a qué decimos que el paciente está hemodinámicamente estable? Presión arterial, chicos. Presión arterial. ¿Cardíaca? Frecuencia cardíaca. Frecuencia respiratoria. Incluso la temperatura, y vamos a ver el por qué influye la temperatura, y otro factor importante, la diuresis en el paciente. Más específicamente de hemodinamia estable en el paciente, la diuresis es para ver la hidratación del paciente, ¿cierto? Porque si tenemos un paciente con hipovolemia, se va a ver afectado la diuresis, ¿cierto? ¿Cuál es el primer signo que se manifiesta en un paciente que está perdiendo líquidos? ¿La presión arterial o la frecuencia cardíaca? ¿Presión arterial? Me alegro que hayas participado, Carlos, porque ahora vas a salir de duda. Lo primero que se ve alterado es la frecuencia cardíaca, porque está tratando de compensar el déficit de volumen. Sin embargo, en la respuesta metabólica al trauma, el primer efecto que ocurre al haber una disminución de la volemia es vasoconstricción de los vasos para no permitir que la presión arterial baje. Por eso es que cuando llevemos el shock, el primer signo de shock es la taquicardia y no la hipotensión, porque hay un proceso compensatorio con la vasoconstricción a nivel de los vasos sanguíneos y al mismo tiempo vamos a ver efecto de la hormona aldosterona a nivel renal para disminución de la diuresis, es decir, retener mayor cantidad de agua para mejorar la volemia del paciente y normalizar la presión arterial. Entonces, siempre es pregunta de examen. Eso igual lo vamos a repasar en el otro. Perfecto, ¿se entiende, cierto? Entonces, en el preoperatorio es lo que tenemos que hacer, medir la presión arterial del paciente. En casos muy críticos ponemos una vía central para hacer incluso la medición de la presión venosa central. Vamos a considerar su frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Ahora, respecto al peso en el preoperatorio es importante. ¿Por qué pesamos al paciente antes de ingresar? Justamente para ver si nuestras reposiciones líquidas van a ser correctas. Si yo ingreso a un paciente con 60 kilos y a las 24 horas el paciente está pesando 70, 80 kilos, es porque posiblemente le estoy sobrecargando de volumen. Y puede pasar lo contrario, entra con 60 kilos y está empezando a bajar hasta 55, 57 y demás, lo que me está dando un índice de que este paciente posiblemente lo estoy deshidratando y no le estoy dando el aporte que requiere. Entonces es importante
el preoperatorio evaluar todas estas situaciones, incluyendo lo que ya habían mencionado ustedes, las patologías de base, ¿cierto? En el transoperatorio, lo que vamos a tocar, básicamente nosotros no nos vamos a encargar del transoperatorio, en el caso de que vayan a ser cirujanos, ¿no? O si van a ser médicos generales, van a llegar a saber quién es el que se encarga en el transoperatorio. E independientemente de la especialidad que ustedes elijan, ¿no? Pediatría, medicina interna, gineco, ya tienen este conocimiento. En el transoperatorio tiene que encargarse el anestesiólogo. El anestesiólogo es el que le va a dar el soporte hemodinámico al paciente el tiempo que dure la cirugía. Vamos a suponer que estamos haciendo una cirugía, un paciente que fue atropellado, motocicleta, accidente de tránsito y demás, donde resultó un trauma hepático grado 2, grado 3, el paciente está sangrando y una vez que hacemos la apertura de la cavidad abdominal, la presión del paciente va a bajar, porque toda esa sangre va a empezar a salir y por ende va a comenzar a bajar todos los signos. En este caso es masivo, por eso es que cuando toquemos el tema de respuesta metabólica al trauma, hay situaciones en las que obviamente vamos a tener una hipotensión mucho más, de una instauración mucho más rápida, dependiendo el caso del paciente. En esta situación es el anestesiólogo que tiene que estar atento, revisar y no solo pasar líquidos. Si va a requerir el paciente transfusión de grupos de paquetes globulares, hará su transfusión de paquetes globulares. Se encargará de la transfusión de plasma, concentrado de plaquetas. Dependiendo de la situación, el que va monitorizando pérdida de líquidos es el anestesiólogo. Y siempre va a ir viendo incluso la cantidad, si no es una hemorragia profusa como los traumas hepáticos, por lo menos va a ir viendo las gasas que van saliendo de la cavidad, compresas, húmedas y demás, él va a ir verificando, ¿cierto? Bueno, ya sacó 5, 10 compresas totalmente empapadas, estimo que ha habido una pérdida de 500 ml, de 100 ml, y de acuerdo a eso, él va a ir reponiendo durante el transoperatorio, ¿cierto? En el postoperatorio tenemos que hacer un cálculo. Aquí voy a hacer una mezcla de los 3 periodos. Vamos a suponer ese cálculo que les dije de 3.000 ml en un paciente quirúrgico, ¿cierto? En el preoperatorio podría pasarle sus 3.000 ml, porque es la fórmula que me salió, es el resultado en este paciente joven y demás. Pero, aquí hay un pero, ponemos entre paréntesis. Esto es el requerimiento en un paciente en 24 horas. Pero si este paciente va a ser operado, ¿qué significa? Yo le dejo 3.000, digamos, de ingreso. Vamos a suponer que le dejamos sus 3.000. Pero en el transoperatorio el anestesiólogo le va a pasar también líquidos. En el mejor de los casos, póngale 2.000 ml. Y en el posoperatorio le voy a calcular otros 1.000 ml. En total el paciente va a recibir 6.000 ml. Entonces, en esos casos es diferente la conducta. ¿Qué es lo que normalmente hago yo? Simplemente calculo para 8 horas en un paciente quirúrgico. Vamos a suponer 1.000 ml para 8 horas. En esas 8 horas, yo tengo el tiempo suficiente para hacerle laboratorios, valoraciones cardiológicas, electrocardiograma, lo que requiera la patología por la cual el paciente está acudiendo, ¿cierto? Entonces, en 8 horas le estoy dando lo básico, lo mínimo de líquidos a este paciente, como un soporte nada más. Una vez que ingresa el paciente a quirófano, en el transoperatorio, como les digo, se ocupa el anestesiólogo. Termina la cirugía y calculo cuánto ya le puse, 1.000 ml, cuánto le puso el anestesiólogo y cuánto sangró el paciente. Y recién hago mi requerimiento basal para mi paciente en el postquirúrgico. Por eso es que les decía al inicio, no es lo mismo un paciente que ingresa a medicina interna versus un paciente quirúrgico. Entonces, si se dan cuenta, son varios aspectos a tomar en cuenta en los 3 periodos de un paciente que va a ser sometido a una cirugía. ¿Qué otro factor tenemos que tomar en cuenta en los pacientes quirúrgicos? El tipo de cirugía. No es lo mismo un paciente que va a ser operado de una apendicectomía con un paciente que tienen que hacerle una hemicolectomía izquierda o hemicolectomía derecha. Son cirugías mayores,
¿cierto? O pueden ser hepatectomías, un paciente que va a sangrar mucho más y demás. Entonces, además de saber la edad del paciente, las patologías de base del paciente, tenemos que saber el tipo de cirugía a la que se va a someter el paciente. Entonces, 3 aspectos importantes para el manejo de líquidos, además para considerar, chicos. Entonces, si yo le doy una terapia óptima a mi paciente en el pre, en el trans, bueno, en este caso en el pre y el postoperatorio, y el anestesiólogo ha hecho una buena reposición en el transoperatorio, esto va a hacer que el paciente se recupere más rápido, pueda irse de alta mucho más rápido, disminuimos las complicaciones que puede tener el paciente y la disminución de la estancia hospitalaria, ¿cierto? Entonces, estos aspectos importantísimos a considerar en un paciente quirúrgico. ¿Cuáles serían nuestras complicaciones con un manejo inadecuado de los líquidos? Ni siquiera estamos tocando todavía electrolitos, chicos. Vamos con simplemente el manejo de líquidos. Un edema agudo de pulmón, edema de tejidos blandos, que es muy común, sobre todo en los pacientes de la tercera edad, hipervolemia si sobrecargamos al paciente o hipovolemia si no le damos la cantidad suficiente de líquidos, lo que va a provocar hipoperfusión en el paciente y va a terminar en un estado de shock. Retardo en la cicatrización, dehiscencias de las heridas quirúrgicas, alteraciones a nivel de la función renal, porque ustedes saben que el órgano que está principalmente encargado de la regulación de líquidos es el riñón, coagulopatías, sobre todo las hemólisis cuando hay sobrecarga de volumen, y fallas cardiorrespiratorias, ¿no? Incluso la insuficiencia cardíaca congestiva podríamos ocasionar por mal manejo de líquidos. Alrededor del 20% de los pacientes que están hospitalizados tienen un mal manejo de líquidos. Y puedo decirles con mucha pena que sí, es cierto. Se olvidan de que los pacientitos son ancianitos o incluso un paciente sin patologías de base, si no ha llegado a tener una buena diuresis, no podemos sobrecargarlo de volumen. Por más sano que aparentemente ha ingresado, algo está ocurriendo por lo que está reteniendo líquidos y si yo no hago buen cálculo, entra dentro de las complicaciones. A nivel mundial, chicos, cada año se operan aproximadamente 230 millones. Incluso yo les puedo dar un dato, bueno, trabajo en la Caja Nacional de Salud, son como 8 cirujanos encargados de cirugías programadas, cada uno hace 3 cirugías por día. Imagínense, en un solo día son 3 por 8, 24 pacientes, sin tomar en cuenta los pacientes urológicos, traumatología, neurocirugía, cirugía plástica, ginecología, cirugía pediátrica, etcétera. Hay muchas subespecialidades, entonces solamente nivel caja, digámoslo así, es una cantidad realmente increíble e impresionante de pacientes que son quirúrgicos. Y dentro de este grupo que son quirúrgicos, existen subgrupos que ustedes mismos ya lo han mencionado, que van a tener un mayor riesgo de morbimortalidad. ¿Cuáles son estos pequeños grupos que tienen mayor riesgo? Pacientes geriátricos, cirugías mayores, aunque sean cirugías programadas, electivas, el hecho de que sea una cirugía mayor hace que tenga mayor riesgo este paciente. Vamos a hablar de las cirugías endolicomea colon chagásico, donde se tienen que hacer las cirugías de Duhamel-Haddad o se tienen que hacer las cirugías como las hemicolectomías, etcétera, tienen mayor riesgo. Cirugías de urgencia es otro grupo de pacientes con los que nos enfrentamos y que obviamente tienen un riesgo sobreañadido cuando ingresamos a operarlos. Los pacientes con múltiples comorbilidades, especialmente los diabéticos, los hipertensos y los renales, incluyen este subgrupo, y los pacientes que tienen alto riesgo de sangrado. Alguna vez me han tocado pacientes con apendicitis aguda y que tienen un problema cardíaco, por lo que vamos a suponer fibrilación auricular, y recibe su warfarina de manera ya crónica, es decir, está por 2, 3 años con su anticoagulante, pero es una cirugía de emergencia. Sin embargo, este paciente tiene trastorno de coagulación, es decir, está anticoagulado.
Entonces, es un paciente obviamente con mayor riesgo en comparación a otros pacientes que no tienen esta dificultad, ¿cierto? O también podemos tener los pacientes con trastornos a nivel hepático, que obviamente va a repercutir directamente en la coagulación. Hace poco tuvimos un paciente con un problema de colecistitis aguda, totalmente necrosada ya la vesícula, pero las plaquetas no subían de 30.000. Y esta paciente ya tenía un problema de insuficiencia hepática crónica. Por más que se le transfundía unidades de plaquetas, plasma para ayudar a la coagulación, no había mejoría. Prácticamente se entró a operar con una paciente que tenía un TP de 20 segundos. Entonces, mayor riesgos de sangrado, mayores complicaciones. Pero tenemos que vernos enfrentados con todo tipo de pacientes, ¿cierto? No podemos decir, bueno, este paciente está feíto, no lo opero y lo dejo a un lado. Tenemos que ir adecuándonos a las patologías que tienen cada uno y sobre todo identificar estos subgrupos. En cuanto a la fisiopatología para la reposición, como les había dicho, el tiempo de ayuno prolongado. No es necesario reponerle las 48 horas previas, sino que se hace un buen estudio para hacer nuestra reposición. Tenemos que tomar en cuenta las pérdidas insensibles, que ahorita lo vamos a ver. Tenemos que tomar en cuenta las pérdidas en tercer espacio, principalmente en pacientes que estén cursando con un shock séptico, donde el líquido extracelular se aumenta y obviamente hace que haya una pérdida a nivel intracelular. Las pérdidas de acuerdo al tipo de cirugía a la que se va a someter y el tiempo de exposición de los tejidos. Hay cirugías que duran 30 minutos, 45 minutos, 2 horas, 4 horas, 5 horas. Varía, ¿cierto? Entonces va a haber un tiempo de exposición diferente de acuerdo al tipo de cirugía. Muy bien, eso simplemente para crearles un poco de conciencia, chicos, de que los pacientes tienen que ser bien evaluados para que tengan una buena recuperación y sobre todo una reinserción a la sociedad o en el caso de los ancianitos puedan regresar con sus familias, ¿cierto? Yo creo que todos ustedes quieren que cuando un familiar enferme lo atiendan de la mejor manera y que no se cometan estos errores tan básicos que hay, ¿cierto? Entonces ustedes se están formando justamente para atender al papá, a la mamá, a la hermana de alguno de ustedes. De todos ustedes van a ser médicos. Muy bien, ahora vamos con lo que comentaron al inicio. ¿Qué es lo normal? ¿Cuándo llamamos normal? Eso es importante. Si nos enfocamos a lo que es la terapia hídrica, tenemos que saber que el agua constituye alrededor del 50 a 60% del peso total del cuerpo, ¿cierto? Esto ya lo saben ustedes, no pueden olvidarse. ¿Qué significa? Que si yo tengo un paciente de 70 kilos, corresponde este 60% de peso corporal a 42 litros, ¿cierto? 6 por 7, 42 litros. Entonces, puede ser un paciente, ahorita vamos a ver en quiénes son 50% y en quiénes 60%, porque no es en general. Estos 60% estaríamos hablando sobre todo en pacientes de sexo masculino, sin patologías de base, dentro del segundo grupo etario y demás, ¿sí? Entre los 30, 40 hasta 50 años, tendría un componente de 60% de agua corporal total. ¿En quienes tendríamos un 50% o tal vez algo menor a este valor? A considerar, chicos, los tejidos magros, como es el músculo y los órganos sólidos, contienen mayor cantidad de agua que la grasa y el hueso. ¿Qué significa? Que si yo tengo un paciente, puede ser igual del sexo masculino, pero es obeso, obesidad grado 2, obesidad grado 3. Aquí vamos a hacer que su peso aumente, ¿cierto? Vamos a suponer que nuestro paciente pesa 90 kilos. 9 por 6, 54 litros. ¿Eso sería correcto? No, porque la grasa tiene menos agua que el músculo. Entonces, en los pacientes obesos, obesidad mórbida, podemos tomar el valor mínimo que es de 50. ¿Qué otro factor importante? El sexo. En el caso de las mujeres que tenemos mayor tejido adiposo, también tenemos menor porcentaje de agua corporal total que un adulto de sexo masculino, ¿sí?
Entonces, es un parámetro que también podemos utilizar para nuestra reposición de líquidos. Como valor normal, lo vamos a considerar entre 50 y 60% de agua corporal total. Ahora yo les pregunto, ¿es lo mismo pacientes de la tercera edad, niños, lactantes? Bueno, y ahorita que ya mencionamos la obesidad mórbida, no es lo mismo, ¿cierto? Ustedes saben o vamos a recordar de que los recién nacidos hasta antes de cumplir el año tienen mayor porcentaje de agua corporal total. Incluso de ellos llegan aproximadamente entre el 80 y 85% de agua corporal total. Y ya cuando llegan a cumplir el año de edad, se van incluyendo a este grupo entre 65% de agua corporal y va disminuyendo hasta tener la cifra de 60% de agua corporal total, ¿cierto? Entonces, en los niños es un grupo bastante importante y ya lo van a ver en pediatría, donde van a requerir mayor cantidad de volumen. En el caso de los niños ya se va acercando al valor normal. En el caso de los pacientes con obesidad, obviamente, menor cantidad de agua, al igual que las mujeres o las pacientes de la tercera edad. Entonces, vamos a ir un poquito manejando valores de acuerdo a los grupos etarios o de acuerdo al paciente que nos va a tocar manejar. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, Doc, todo bien. Muy bien. Entonces, vamos a ir con calma porque a mí me interesa que ustedes aprendan, chicos. Denme un segundito, voy a anotar los que acaban de poner en el chat sus nombres. Marco Antonio, Valesca, ya están en la lista. Muy bien. Entonces, continuamos. De este 40 o 50, 60% de agua corporal, tenemos que tomar en cuenta que está distribuido dentro del organismo en diferentes compartimientos, ¿cierto? Entonces, vamos a tomar en cuenta el 60% de agua corporal total en un paciente adulto y demás, que son los 42 litros. Un 40% de este 60% corresponde al líquido intracelular, ¿sí? Entonces, este que tiene 70 kilos, el 40% se multiplica por 0.4, correspondería a tener 28 litros en el espacio intracelular. Y el líquido extracelular corresponde al 20% restante. ¿Sí? Entonces tenemos un compartimiento intracelular, que es el 40%, y un compartimiento extracelular, que es el 20%. A su vez, este compartimiento extracelular va a tener dos subdivisiones. El plasma, que es 5%, y el líquido intersticial, que es el 15%. En algunos libros incluso van a ver algunos subcompartimientos, que es el humor vítreo, el líquido sinovial en las articulaciones y demás, que ya prácticamente es un poquito despreciable por la cantidad mínima. Lo que nos interesa a nosotros es el manejo de este paciente quirúrgico en estos compartimientos que son sumamente importantes, ¿sí? Entonces, ese 60% de agua corporal total, 40% está en el compartimiento intracelular y 20% en el extracelular. De este extracelular, 5% corresponde al plasma y 15% al líquido intersticial. Vamos a ir complicándonos un poquito más. Así como hay líquidos en estos compartimientos, también tenemos componentes de electrolitos. Y esto también es pregunta de examen. ¿Por qué es pregunta de examen? Porque va a depender de qué compartimiento estemos hablando. Perdón, me estoy un poquito, a ver, para entender, para que me entiendan mejor. Cada electrolito se va a encontrar en mayor concentración en un compartimiento que puede ser el intracelular y el otro electrolito va a estar en mayor concentración en el líquido extracelular. ¿Por qué es importante reconocer cuáles son los electrolitos en cada compartimiento? Porque dependiendo de la pérdida de ese líquido, ustedes van a poder reponer el electrolito que se encuentra en mayor cantidad. Por ejemplo, para que se entienda un poquito mejor esto. En el líquido intracelular, el catión más importante es el potasio, en el intracelular.
Pero en el líquido extracelular, el cation más importante es el sodio. Si yo tengo pérdida de líquido del compartimiento extracelular, tengo que suponer que estoy perdiendo mayor concentración de sodio, ¿cierto? Y si tengo una pérdida de líquido intracelular, yo ya tengo el referente de que lo que estoy perdiendo es sobre todo el cation potasio. ¿Sí? ¿Me dejo entender, chicos? Entonces, es importante porque cada electrolito está específicamente en mayor proporción en los distintos compartimientos. ¿Cuáles son estos? En el intracelular, como ustedes pueden ver en la imagen, el cation más importante es el potasio. Y los aniones más importantes son los sulfatos, los fosfatos y las proteínas. Puede que también dentro de los cationes a nivel intracelular tengamos niveles de sodio, eso es cierto, y ustedes saben por la bomba de sodio-potasio podemos tener concentraciones de sodio, aunque en menor concentración, que son despreciables. Es decir, lo que nos va a interesar acá es que en el intracelular es mucho más elevada la concentración de potasio y sus aniones de sulfatos, fosfatos y proteínas. En el caso del compartimiento extracelular, ¿recuerdan que lo dividimos en el plasma y el líquido intersticial? Básicamente el comportamiento de los electrolitos es el mismo. Por eso es que lo hablamos en conjunto, el espacio extracelular. El cation más importante es el sodio y el anión más importante es el cloro y el bicarbonato. ¿Sí? Entonces, repetimos. En el compartimiento extracelular, tanto en el plasma como en el intersticial, el cation más importante es el sodio. También vamos a tener obviamente en menor concentración potasio, magnesio y calcio. Y los aniones más importantes, el cloruro y el bicarbonato. En el caso del espacio intracelular, el cation más importante es el potasio. Y los aniones más importantes, los sulfatos, los fosfatos y las proteínas. Entonces, eso lo vamos a volver a ver igual, chicos, en electrolitos. Muy bien, entonces ya sabemos cómo se divide el agua. ¿Cuál es el valor normal? Entre 50 y 60% de agua corporal total. Ahora vamos a ir viendo de qué manera se adquieren los líquidos. La principal vía de ingreso de líquidos es la vía oral, ¿cierto? Se consume aproximadamente 2 litros de líquidos al día. Obviamente esto tomando en cuenta los alimentos sólidos como también el agua como tal. Obviamente también hay que considerar que no todos consumen la misma cantidad de agua y eso es lo que hablábamos hoy con los internos. Por ejemplo, ustedes van a llegar al internado y lo máximo que van a tomar es una Coca-Cola en 48 horas, ni siquiera un vaso de agua. Entonces vamos a ir también un poquito viendo los hábitos del paciente. Cuando hagan sus historias clínicas van a ir recabando esta información. Pero la principal vía de ingreso de los líquidos es la vía oral, ¿sí? Entonces ingresa con los alimentos y también las bebidas. Un aproximado entre 800, 1000 ml, lo ideal es 2000, ¿cierto? Pero como les digo, hay algunas variantes. Entonces, el agua es el principal variable de estos ingresos. Si yo consumo 2 litros de agua, evidentemente sumando a la cantidad de alimentos que voy a ingerir, llegaré a unos 2500 o 3000 ml de líquido, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Ahora, ¿qué ocurriría, chicos? Estamos hablando que la vía oral es la principal fuente de ingresos de líquidos. Pero, ¿qué pasaría si yo tengo un paciente que voy a operar? En primera instancia, tengo que dejar al paciente en ayuno, ¿cierto? NPO, nada por vía oral. Es decir, no va a tener el ingreso por vía oral. O podemos tener los pacientes que llegan con hemorragias cerebrales, los ACV hemorrágicos, pacientes con TEC graves que están en coma, o algún paciente que está séptico, o vamos a hablar de pacientes con obstrucciones intestinales donde no se va a poder utilizar la vía oral, ¿cierto? Entonces, ¿qué otra opción tenemos si el paciente no puede ingresar los alimentos por vía oral? ¿Qué otras opciones tenemos? ¿Vía endovenosa?
Ya. Parenteral. Exacto, la vía parenteral, que es lo que ustedes han mencionado, la vía endovenosa. Entonces, tenemos dos vías de alimentación en caso de que no podamos ingresar los alimentos por vía oral. La vía enteral y la vía parenteral. Igual hay otro tema específico, chicos. La vía enteral es si el paciente tiene un tracto gastrointestinal funcional. Es decir, tenemos a este paciente en coma y queremos administrar alimentos. Sabemos que la vía digestiva es la más saludable porque va a absorber nutrientes a nivel intestino delgado y demás, pero este paciente no va a poder ingerir por vía oral, entonces puedo hacerle una gastrostomía. ¿Por qué? Porque su tracto intestinal está bien, lo que está mal es que el paciente no está consciente, no está despierto y no va a poder ingerir alimentos. Entonces, en esos casos, puede optar por una vía enteral. Pero si el paciente no puede recibir por vía enteral porque tiene una obstrucción, tiene algún otro cuadro que impida que el alimento termine su digestión, optaré por la vía parenteral, ¿cierto? La vía parenteral también, dependiendo del caso, puede ser utilizando una vía periférica o, casos mucho más graves y severos, la vía central. ¿Sí? ¿Entendido hasta ahí? Muy bien, ahorita volvemos a esa parte. También comentaron ustedes dentro de los objetivos las pérdidas de los pacientes. Esto es importante. Si bien tenemos que saber cuánto es lo normal de ingresos de líquidos en el paciente, también tenemos que saber fisiológicamente cuáles son las pérdidas normales. Y estas pérdidas normales se van a agrupar principalmente en estos 4 grupos. Básicamente 3, porque tanto la pulmonar como la cutánea se la considera como una sola. Entonces vamos a tener pérdida de líquidos por evaporación a nivel pulmonar y a nivel cutáneo. Vamos a tener pérdidas renales con la diuresis normal que hay en 24 horas. Es decir, todos los pacientes tienen su micción, tienen su diuresis en 24 horas, ¿cierto? Entonces es otra vía de pérdida de líquidos y electrolitos. Y también a nivel gastrointestinal. Todos los pacientes tienen deposiciones. Obviamente esto se verá afectado en cuadros, como les había mencionado al inicio, síndromes diarreicos. Vamos a ver las fístulas y demás. Puede haber situaciones en las que excedan, como también vamos a tener situaciones normales. En el caso de las cutáneas y evaporación, la respiración normal, la actividad que hacemos normalmente. A nivel renal, la diuresis normal de 24 horas y gastrointestinal a través de las heces. También hay una pérdida específica en situaciones fisiológicas y vamos a tener el otro aspecto en situaciones patológicas. Muy bien, lo fisiológico. Hemos mencionado que hay una variación, ¿cierto?, de la cantidad de líquidos que ingresa en 24 horas, desde 800 ml, 1000 ml, 1500 ml, hasta 2500 ml, dependiendo a la cantidad de líquidos que consuma el paciente. Pero también tenemos fisiológicamente las pérdidas. Normalmente se estima que la pérdida a nivel pulmonar, es decir, a través de la respiración y a través de la piel por la transpiración, se pierde aproximadamente entre 600 a 1000 ml. Estas son consideradas como pérdidas insensibles. ¿Por qué? Porque no pueden cuantificar, ¿cierto? Ustedes no pueden cuantificar cuánto el paciente está respirando para poder decir, bueno, este paciente está perdiendo 400 ml, sino que se utiliza como un parámetro de 600 a 1000 ml estas pérdidas a través de pulmón y a través de la vía cutánea. Por la orina igual vamos a tener cierta variación. En pacientes que toman 3 litros de agua obviamente tendrán mayor diuresis versus aquellos pacientes que solo toman gaseosas que tendrán menos diuresis, ¿cierto? Pero tenemos un promedio de 800 a 1500 ml de orina en 24 horas. Esta ya no es una pérdida insensible, ya que sí se puede cuantificar la orina, ¿cierto? Y luego tenemos la otra pérdida fisiológica que es a nivel gastrointestinal a través de las heces, que va a ser aproximadamente entre 200 a 400 ml. Si se hace una suma de estas pérdidas en 24 horas, es de aproximadamente 1600 a 2900 ml en 24 horas. Si ustedes se dan cuenta, chicos, imagínense, este es un paciente que no tiene trastorno gastrointestinal,
No es un paciente que está con fístulas, no es un paciente que esté deshidratado y demás. O sea, es un paciente normal. Entonces, imagínense si no le damos este requerimiento basal al paciente cuando esté internado. Si de hecho sin hacer nada, sin estar enfermo, pierde aproximadamente 3,000 ml en 24 horas. Entonces, desde ahí partimos el hecho de identificar estos trastornos, ¿sí? Muy bien, seguimos. En cuanto a las pérdidas pulmonares y cutáneas, normalmente no hay una disminución. ¿Qué quiere decir? Que no es posible que un paciente pierda 500 ml en 24 horas, ya sea por respiración o por la vía cutánea. No hay casos en los que disminuya. Sin embargo, estas pérdidas por vía pulmonar y cutánea sí se pueden ver alteradas en dos situaciones: disnea y el estado febril. Cuanto más aumenten estas situaciones, cada grado centígrado que aumenta en 24 horas se tiene que sumar una pérdida de 150 ml más. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a suponer que nuestro paciente tiene 37 de temperatura y está a las 24 horas subió a 38 y esta temperatura se ha mantenido así elevada, entonces tenemos que sumar a nuestra pérdida 150 ml más. En el caso de que tengamos pacientes con diaforesis profusa, amanecieron con las sábanas totalmente empapadas, se tiene que hacer un aumento estimado de unos 500 ml más de pérdida. Y en el caso de las disneas, el aumento de 5 respiraciones más por minuto en 24 horas es una pérdida de 100 ml a aumentar en nuestro balance, ¿sí? Entonces tenemos que sumar, dependiendo de las situaciones fisiológicas o si el paciente está con estas dos situaciones patológicas para ver cuánto es la pérdida de líquido en nuestro paciente. ¿Hasta ahí está entendido, chicos? Brian. Sí, doctora. Brian Farfán. ¿Todo entendido? Sí, doctor, bien. Perfecto. Doc, hay una pregunta, por favor. Dime, Carlos. Doc, pero ya, aunque sea de paciente quirúrgico o no, si consume cierta cantidad al día, ¿no debería eliminar lo mismo? Debería, y eso es lo que tenemos que controlar, que lo que ustedes estén administrando también esté eliminando. Y es más, cuando veamos un poquito más adelante, la terapia que se recomienda es tener un balance negativo. ¿Qué significa? Que el paciente no esté reteniendo líquidos. Tampoco hay que hacerlo tan negativo, es decir, no lo vamos a deshidratar a un extremo de que obviamente el balance sea negativo y restringimos líquidos y electrolitos. O sea, lo ideal es que lo que pierde es lo que nosotros debemos reponer. ¿Sí, Carlos? Sí, no, gracias. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se propone, chicos? Un manejo individualizado de acuerdo a las características y a las necesidades de cada paciente y del entorno quirúrgico específico, es decir, del tipo de cirugía que se va a realizar de acuerdo a las comorbilidades que tiene el paciente. La terapia de reanimación hídrica se utiliza en pacientes que presentan una pérdida significativa de volumen, ¿sí? O que tienen ya datos de hipoperfusión. En este caso, lo que les había comentado, el primer signo, taquicardia. Si tenemos mayor pérdida de volumen, se va a instaurar la hipotensión arterial. Si tenemos disminución de la presión arterial, va a haber hipoperfusión, lo que va a provocar alteraciones del estado de conciencia y el paciente ingresa a un estado de shock. Entonces, nuestra terapia de reanimación hídrica corresponde o tiene la premisa de lo que acabas de preguntar, Carlos. Las pérdidas tienen que ser repuestas, porque caso contrario va a seguir esta secuencia hasta que tengamos un paciente en shock. Muy bien. ¿Cuáles son las fases o terapia de reanimación hídrica? Tenemos una fase de rescate, una fase de optimización, una fase de estabilización y una fase de reducción. En el caso de la fase de rescate, ¿cuál va a ser el objetivo?
mantener una presión arterial aceptable. Y esto lo vamos a obtener dando la volemia que corresponde a cada paciente, tomando en cuenta su 40%, su 50 o 60% de agua corporal total. De esta manera vamos a evitar hipoperfusión tisular. En la fase de optimización tenemos que mejorar el gasto cardíaco. Aquí está principalmente el periodo en el que se hace cargo el anestesiólogo. Tiene que mantener la presión arterial, tiene que manejar una buena volemia, un buen gasto cardíaco en el paciente, ya sea con la administración de líquidos o la administración de hemoderivados. Y por ende, mejorar el transporte de oxígeno. Esto principalmente en pacientes que tienen hemorragias. Igual vamos a tocar este tema mucho más profundo, chicos, en otra clase. La fase de estabilización. Una vez que ya hemos conseguido un buen gasto cardíaco, ustedes saben que fisiológicamente va a haber una degradación, consumo de energía y demás, porque hasta ahorita hemos hablado solo de líquidos y electrolitos. Sin embargo, necesitamos también de energía, de glucosa. Entonces, tenemos que proveer de un soporte energético al paciente para prevenir fallas orgánicas. Entonces, vamos a ir un poquito de lo simple, vamos a ir yendo a lo complejo, ¿ya? Pero no se pierdan. Si hay un momento en el que están perdiendo el hilo, digan, no entendí esta parte y repetimos, ¿sí? Entonces, terminamos la fase de estabilización proveyendo la cantidad de calorías adecuadas para nuestro paciente y tenemos nuestra fase de reducción, que significa que no es lo mismo ya dar la misma cantidad de líquidos a un paciente que está, vamos a suponer, sangrando, tuvo una hemorragia, hubo el tiempo de optimizar, de estabilizar al paciente. En la fase de reducción no es que vamos a seguir transfundiéndole sangre, ¿cierto? Sino que ya comienza una etapa o una fase de reducción. Entonces, en esta parte, como les había mencionado, es mantener un balance hídrico negativo. Entonces, de esta manera evitamos toxicidad por terapia de líquidos o la sobrehidratación del paciente. ¿A qué me refiero con balance hídrico negativo? Ustedes van a ver que especialmente en los pacientes con comorbilidades, siempre ponemos en nuestras indicaciones balance hídrico estricto. Entonces, en este balance hídrico estricto se suma todos los líquidos que se está administrando y todos los líquidos que se está eliminando. Puede ser que el paciente tenga sonda Foley, tenemos que cuantificar la orina. Puede que el paciente tenga una fístula digestiva, tenemos que cuantificar. Puede tener una sonda nasogástrica, se cuantifica. Las pérdidas, ya de hecho hay que cuantificar, han visto que es más o menos 3 litros de agua, evaporación, las heces y demás, todo eso se tiene que sumar. Entonces se resta la cantidad de líquidos administrados de los líquidos eliminados. Si es menos, es decir, está perdiendo más líquidos de lo que se está administrando, es un balance negativo. Balance positivo significa que yo le estoy administrando mucho líquido y el paciente está reteniendo los líquidos. A eso llamamos balance hídrico positivo, retención de líquidos. Balance hídrico negativo, que está eliminando más de lo que estamos administrando. Entonces, sí se sugiere tener un balance negativo, pero no muy negativo, si me dejo entender. Es decir, no es deshidratarlo tampoco al paciente. Vamos a suponer que hay un balance negativo de menos 10 ml, menos 200 ml. Entonces, es un valor aceptable, ¿cierto? 200 ml no lo va a matar al paciente. Pero tampoco podemos tener un balance negativo de 1500 o de 2000 ml. Eso ya obviamente es catastrófico para el paciente. Entonces, siempre hay que ir viendo las situaciones. Muy bien. A mí me encanta este libro y siempre lo he compartido incluso con mis alumnos de técnica quirúrgica sobre la composición de todos los líquidos y las pérdidas que tiene el organismo. Líquidos en relación a los ingresos, ¿cierto? Entonces, este libro que saqué es del ABC de los electrolitos, donde hace una comparación del cuerpo con un banco, que significa que el banquero va a tratar de mantener un balance, ¿cierto? Entre lo que ingresa por la vía oral versus las pérdidas que tiene un paciente de manera fisiológica. Y aquí tenemos las ventanillas, es decir, la cantidad de ingresos que tiene un banco, en este caso es una ventanilla ordinaria, es decir, la vía oral,
Y también va a tener la salida. Ustedes saben que en el banco entra dinero y sale dinero, ¿cierto? Pero tiene que haber un balance, porque si es más lo que pierde, ¿qué es lo que va a pasar en el banco? Va a haber una banca rota, ¿cierto? Va a haber un desequilibrio, va a haber una pérdida de la homeostasis en el organismo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que tomar en cuenta? Un ingreso normal que es por la vía oral, es decir, un paciente sano, y sus pérdidas ordinarias, cutánea, pulmonar, renal y gastrointestinal, ¿sí? Hasta por las fotitos yo creo que ustedes van a recordar cuáles son las vías de eliminación de líquidos de manera fisiológica, chicos. Pero, ¿qué pasaría? Vean, aquí tenemos otras ventanas que están cerradas, ¿cierto? En el caso de que el paciente no pueda ingerir alimentos, ¿qué les había dicho? Tenemos la opción de vía parenteral. Esa es una ventanilla extraordinaria, es decir, otra vía de administración de líquidos. ¿Cuándo se las va a utilizar? Cuando estén abiertas estas ventanillas extraordinarias de pérdidas. ¿Y cuáles son esas situaciones? Aquí tenemos la otra imagen. Entonces, el paciente no puede ingerir sus balances, pero igual tengo que manejar un balance positivo, o bueno, un balance equilibrado, o llegar a un balance en mis ingresos y egresos. ¿Cómo lo voy a conseguir? Con la vía parenteral. Vamos a suponer que este paciente tiene vómitos prósfusos. Entonces, está perdiendo líquidos. Además de tener nuestras pérdidas normales u ordinarias, se va a sumar un paciente que está perdiendo líquidos y electrolitos a través de vómitos. Tenemos los pacientes con ilios paralíticos, ilios metabólicos. Pueden ser de origen obstructivo o por desequilibrio hidroelectrolítico, el principal causante, la hipocalemia. Eso lo vamos a ver igual más adelante. O las fístulas. Las fístulas, para un cirujano, chicos, es el manejo más complejo que tenemos, porque las pérdidas realmente son bastante impresionantes. Entonces, si yo trato de compensar a mi paciente solo por la vía oral, que en algunos casos no va a poder ser aceptada por el paciente, tendría que empezar a entrar en bancarrota, ¿cierto? Pero tengo la otra ventanilla, que es la extraordinaria, donde yo voy a poder administrar líquidos y electrolitos a mi paciente por vía parenteral y voy a evitar que mi paciente comience a perder mayor cantidad de líquidos y electrolitos, ¿sí? Entonces, estos son aspectos importantísimos a considerar. Muy bien. ¿Todavía seguimos, chicos? Nos falta unos minutitos más. Normalmente tenemos un receso entre periodo y periodo, ¿sí? De unos 10 minutos. Entonces, normalmente lo hago corrido. Si alguien quiere que hagamos una pausa, me comentan ahora, chicos. O hacemos todas las clases de corrido y terminamos, obviamente, 10 minutos antes. ¿Les parece bien o está muy cansado el avance? Yo tengo que terminar 10 minutos. Ya. Perfecto. ¿Alguien que opine diferente? Muy bien, chicos. Entonces vamos a hacer de corrido. Ya estamos todavía con unos 5 minutitos más. Entonces, hasta aquí alguna pregunta, chicos, ¿se va entendiendo? Sí, doctora. Muy bien. Ahora, las complicaciones, como les decía, las que más tememos los cirujanos son las fístulas enterocutáneas. Estas fístulas enterocutáneas pueden deberse a muchas situaciones. Las principales son dehiscencias de anastomosis. Vamos a suponer, y me tocó un paciente así. Un paciente que me llegó a emergencia por haber presentado una herida penetrante tóraco-abdominal. Lo apuñalaron, hizo un hemotórax y al mismo tiempo perforaron el estómago, la primera porción del duodeno, yeyuno e ilion. Entonces, tenía varias lesiones. Se operó al paciente y lamentablemente hizo dehiscencia de la anastomosis. Se hace la sección de los segmentos que están comprometidos y se unen los segmentos intestinales, ¿cierto? Ustedes se han llevado técnica quirúrgica, así que sé que me están entendiendo. Si hay alguno que se ha olvidado y no está entendiendo, díganme, por favor. Entonces, se hace la entero anastomosis y
dependiendo de la situación. Puede que pasó mucho tiempo, hubo salida de materia fecal que contaminó la herida y termina abriéndose esta sutura. Entonces, este paciente va a ser dehiscencia de anastomosis y con seguridad va a formar una fístula. Como vemos acá, por ejemplo, en este paciente es un abdomen hostil. El paciente está en la parostomía contenida, que es la vocación del abdomen hacia el exterior, y se coloca una sonda para tutorizar el sitio de la fístula, es decir, el orificio que se ha abierto, que se ha fistulizado a nivel de la anastomosis. Entonces, los líquidos se van perdiendo a través de esta sonda. O lesiones intestinales inadvertidas. También ha ocurrido alguna vez que están cerrando el abdomen y cuando tratan de cerrar la aponeurosis, también agarran el intestino con la aguja y obviamente como está perforado, va a haber un momento en el que la secreción o el contenido intestinal va a comenzar a salir a través de la herida quirúrgica. Entonces, en esos casos, obviamente también va a formar una fístula intestinal. También situaciones como las enfermedades inflamatorias intestinales, pacientes con procesos neoplásicos, pacientes con traumas como este que les comenté del trauma tóraco-abdominal penetrante o procesos inflamatorios como las diverticulitis. También tenemos que tomar en cuenta la localización, chicos. Mientras más proximal sea la lesión, más grave es. ¿Qué significa? Lesiones a nivel de duodeno y yeyuno tienen mayor cantidad de pérdida de líquidos y electrolitos en comparación a nivel del ilio o intestino grueso o colon. Entonces son menos agresivas estas fístulas si son más distales. Más proximales son más agresivas. Es por eso que las fístulas enterocutáneas se las clasifica en fístulas de bajo débito, moderado y alto débito, dependiendo también al nivel. Estas, por ejemplo, son las más distales. Se considera fístulas de bajo débito cuando hay una pérdida de aproximadamente 200 ml en 24 horas, de moderado gasto entre 200 a 500 ml o de gasto elevado más de 500 ml. Cuando hablamos de las fístulas enterocutáneas proximales, como les digo, de yeyuno o de duodeno, como es el caso de mi paciente, teníamos pérdidas de hasta 1.500, 2.000 ml de solución. Entonces, 1.000 ml, perdón, de débito. Entonces, estos pacientes van a requerir mayor soporte, tanto de líquidos como electrolitos, para poder compensar. ¿Cuál va a ser el manejo? En 4 fases. La primera fase, que corresponde a las primeras 12 horas, necesitamos corregir el déficit hidroelectrolítico y hacer una buena cuantificación y protección. ¿A qué me refiero con protección? Como pueden ver acá en la imagen, cuando comienza a ver las fístulas, hay escape de líquido y provoca quemaduras a nivel de la piel. Entonces vamos a recubrir, tratar de volverlo como una ostomía, con bolsitas de colostomía o en este caso vean la sonda Foley que va a ayudar a tutorizar y permitir que el líquido sea un poquito más dirigido y que no se desparrame en toda la superficie cutánea. La segunda fase, que es hasta las 48 horas, se debe seguir corrigiendo las pérdidas y además tenemos que ir reponiendo los gastos, ¿no? Mejor si empezamos la terapia endovenosa, es decir, la vía parenteral. En la tercera fase, de 1 a 5 días, optamos ya por alimentación enteral o parenteral y además tenemos que solicitar estudios de imagen. Dentro de los estudios de imagen serán los tránsitos intestinales, donde el paciente toma un contraste y se verifica a qué nivel está la fístula. No es fácil decir, es el duodeno en yeyuno en ilion. Tenemos que corroborar. Podemos pedir tomografías contrastadas, podemos pedir los tránsitos intestinales, que son igual contrastados, para verificar el sitio de la fístula. Y en la cuarta fase, después de los 5 días, mantener el aporte nutricional por vía parenteral principalmente y finalmente la cirugía correctiva. La cirugía va a consistir en hacer la resección de la fístula y restituir el tránsito intestinal, dependiendo a qué complicación tenemos, ¿no? Entonces, eso para que ustedes vayan viendo, chicos, algunas complicaciones que tenemos en cirugía que van a requerir mayor demanda de soporte tanto de líquidos como de electrolitos. Muy bien. Vamos a quedar acá, chicos. En la siguiente clase ya vamos a ir entrando a lo que son los desequilibrios de los líquidos en sus diferentes aspectos. Vamos a tocar el tema de déficits de volumen y la subsiguiente clase ya, o puede que ya entremos a lo que son anomalías de concentración y también de la composición.
¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No, Doc, está claro. Muy bien, chicos. Entonces, sí. No, esa era no la respuesta. Ah, ya, perfecto, chicos. Bueno, entonces estamos yendo con calma. Vamos a ir avanzando de esa manera porque el objetivo es que ustedes entiendan, ¿sí? Un gusto empezar con ustedes, chicos. Nos vemos la siguiente clase. Por favor, no voy a revisarlos como profesora de kinder o de primer, pero quiero que todos conscientemente estén ya con sus tablitas de los valores normales para la siguiente clase. ¿Está bien? Entonces, vayan repasando, por favor, chicos. Nos vemos la siguiente clase, que es el lunes. Tengan muy buenas noches, chicos, y cuídense. Buenas noches, doctora. Gracias, doctora, igualmente. Buenas noches, doctora. Buenas noches, chicos. ¿Alguien que recién Buenas haya noches, ingresado y que no esté en la lista? Doctora, perdón. Rojas, Juan Pablo Rojas, llegué tarde, doctora, disculpe que no podía conectarme por el internet. Ya no se preocupen, yo igual alguna vez tengo el problema, ahorita estaba lento, pero creo que no se ha cortado. Rojas, ya está. ¿Alguien más me habló, chicos? Doctorita, le escribí en el chat. Sí, a los que han escrito en el chat ya los anoté, Marco. Ya estás anotado. Doctora, buenas noches. Disculpe. Doctora, buenas noches. Andrea Álvarez. Álvarez, Andrea. Ya estás, Andrea. ¿Alguien más, chicos? Doctora, perdón, Flores Navia. Flores No sé si Navia. me escucha. Ya. Sí, ya te anoté, Carolina. A ver, los que faltaban en la lista, chicos. Castro, Homero, Hinojosa, Graciela. Son solo dos que faltaron. No están, ¿no? Ya. Perfecto. Tengan muy buenas noches, chicos. Cuídense. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego, doctora.